Manucho. Hola. ¿Todo lindo? Sí, está bien. Pasé. Gracias. A ver. Bueno, qué lindo tenerte acá para hacerte una entrevista. Es como un déjà vu. Hace un poquito, sí. Eh, Nos vemos mucho también. Nos vemos mucho, sí. Pero bueno. Bueno, voy a ir de una a lo que nos interesa. Nada, vamos a hablar de música, composición, de cómo llegaste a la música. Bueno, eso, ¿cuáles fueron tus primeros pasos que te llevaron como a la música? No solo digo escuchando, sino como a querer tocar un instrumento o a hacer música. Sí, no me acuerdo mucho, o sea, es como me acuerdo que mis viejos escuchaban un montón de música, no escuchaban un montón en cantidad, escuchaban pocas cosas porque época de discos y se vinieron a vivir acá, de Buenos Aires, cuando yo era muy chiquito, y se trajeron algunos discos y como que, no sé, tenía para escuchar eso y radio, ponele. Entonces me acuerdo como re patente de Dark Side of the Moon de Pink Floyd, la cuarta sinfonía de Mahler y algunas cosas Variado, más, bien. y el flaco de siempre, qué sé yo. Y entonces no era demasiado, y Beatles y Rolling mucho, eso. Pero entonces sí, mi viejo escuchaba bastante, pero eso, se vinieron como con, me acuerdo, no sé, una caja de zapatos de cassettes y algunos, Y algunos algunos vinilos. CDs. Y como que empecé a tocar la viola, creo que como a los 8 o 9 años le dije, había una guitarra en casa, mi viejo tocaba un poquito, así como algunos temas del Flaco, algunas cosas de Pink Floyd, qué sé yo, y como que me interesó eso y le digo, che, quería aprender, me llevó un profe y Jorge Tate, que es un profesor acá en Maldonado. Maldonado, sí, pues empezaste a estudiar acá. Sí, sí, Bien. empecé a estudiar acá y como que agarré el instrumento, mi viejo me contaba que estuve como a punto de soltar en un momento que fue como medio difícil, no sé, cejillas, esas cosas, Sí, como las sí, cosas sí, que son sí, una sí, sí. paja. Y Donde muchos dejan, donde- donde muchos claro, abandonan. y como que me dijo, no, tipo, aguantate un toque más, que a ver, tipo, si pasase esta dificultad, y como que después, no sé, nunca fue después seguí, y ponerle que a los 15, ponerle 14, 15, me empezaron a interesar otras cosas como fuera del rock, entré más que nada en el rock, y Sí, 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 no sí. sé, tocaba mucho Zeppelin, y me gustaba mucho Papo, y sí, qué sé yo. Y como en casa se escuchaba mucha bossa nova también, medio que entré por ese lado como a estudiar, digamos. Como que ya me interesaban otras armonías, otras melodías, otras cosas, otros sonidos, otros ritmos. Y, y empecé a estudiar ahí con otros violeros, más como específicos de bossa nova. Y después empecé a estudiar jazz, entonces como que Sí, empecé sí, a como ir entrar para como otro por lado. ese lado más, un poco más complejito y más de estudio, eso. Como que ahí, esa fue como una decisión, pero no lo siento, la otra vez lo hago con mi hermano esto, como que no lo siento como una decisión nunca, porque en realidad fue como un darse natural. Sí, sí, se fue dando, qué Cuando bien. sos tan chico no es una decisión, es como que, no sé. Ah, sí, no sé, hay un momento en que es un poco una decisión, porque es Sí, cuando pero estás es tipo, inconsciente en realidad, como que, no sé. sí, pero podrías estar haciendo otra cosa. Sí, sí, Digo, sí. abocándole el tiempo a otra cosa. Ah, Cuando lo estás totalmente. haciendo eso, cuando estás, sobre todo no sé, en la adolescencia, Claro. siento que si te lo estabas haciendo había Ah, quieras sí, o no, afuera, había afuera. como una decisión. No importa el motivo, no Sí, importa, o sea, no importa con qué claro. fin, creo que está. Y Si más allá lo, de tocar, escuchaba mucho. Igual siempre, o sea, como que si bien tuve épocas que tocaba mucho, como que siempre me pasó más por la escucha. Entonces, no sé, me acuerdo de escuchar el mismo disco 8 veces en un día, tipo colgarme, viste, como sí, sí, eso, sí, sí, horas de sí. corrido y sacar músicas y sacar y tratar de entender qué estaba sucediendo como con lo que escuchaba. Más que específicamente, metódicamente estudiar algo. Eso fue más Bien. grande, pero Sí, sí, la escucha y la transcripción, capaz, ¿o sí, no? sí. Sí, tocar encima de los discos, eso era un montón. Sí. También era una época por ahí en la que no tenías una data diglutida. Viste que está muy bueno ahora que tenés como, no sé, o sea, entras a YouTube y tenés tutoriales de ciertas cosas o gente que te transcribe cosas y no sé, lacuerda.net, no sé, lo que Sí, sea. sí, hay mucha, la cuerda fue Y tipo, sí, más mucha arriba el llegada. roadbook y todo ese mambo, pero en esa época que capaz que era, internet estaba recién como iniciando y acá no nos llevaba muy Sí, bien bajar y era algo era una carísimo, locura, sí, claro, sí, sí. entonces la forma era poner discos y tocar arriba, chao.
Y así, así aprendía los solos, así aprendía los temas. Sí, vas encontrando. Mm. Bien, lindo. Sí, sí, a Bueno, mí me gustaba, sí. sí, fue una Sí, llegada estuvo bueno. O sea, bien. mantengo todavía esa idea de querer como sacar las cosas de oreja, por lo general. Sí, Como que- sí. Pero digo, eso, igual hubo un lapso en el que como que decidiste hacer algo más específico, digo, como la búsqueda por ahí armónica y sí, no solo aprender a tocar la guitarra. Porque creo que, no sé, a mí me pasa también de haber sido docente de guitarra o de haber enseñado instrumento, es como que hay un lapso en el que se quiere aprender el instrumento, como es un desafío con el instrumento, y después hay un momento en el como que ya deja de ser un desafío tanto, sí. o es algo más personal, que Y no empezás necesitas a alguien. empezás a meterte más en la Más en teoría. la teoría, en la Sí, armonía, full. bueno, eso. Digo, y Sí, ahí tuviste como un momento donde quisiste... sí, y entré por un lugar que si bien era muy difícil, o sea, yo aprendí a escribir y leer música grande, en realidad. Tipo, sabía las básicas, pero también era como esa cosa de cuando ya tocas, meterte en eso. Al principio es pesado, porque al principio tenés como que rever bases y volver a tocar cosas muy simples que son un embole, ¿viste? Y como Sí, que sí, está. sí, sí. Y siempre fui medio kamikaze y como que, no sé, fui a cosas muy difíciles de entrada. Entonces, toda la parte de teoría la aprendí como eso, bastante más con la bossa nova. Y la bossa nova es tremendamente compleja para eso. Y entonces, medio que después cuando entré en la parte del jazz se me hizo un poquito más libre para algunas cosas que estaban más tranquilo. Sí, yo tenía Por ahí cierta... no me costó tanto entender, ¿viste? La bossa nova es bastante más Sí, chabola. sí, sí, tiene otra data. Sí, 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 con una data complejísima. Bien, hablando, pasar como medio rápido al tema de... En el momento que te llegó, o en el momento que empezaste a indagar en la composición personal, como en esa cosa de decir, está bueno, quiero hacer algo, estoy tocando todo el tiempo cosas de otro, y es como decir, está, pasar al... Que hay gente que no lo llama nunca, Sí. o hay gente que como que lo deja de lado, lo deja de lado y no trabaja tanto sobre ese índole. Conozco y está, conociéndote sé que trabajás sobre la composición porque hemos trabajado un montón y hemos hecho pila de cosas y, y creo que es una cosa que siento que, eso, quiero saber qué momento te llegó, qué momento sentiste que Eh, la composición era necesaria. alrededor de cuando estaba como eso, cuando estás más tranqui con el instrumento, un poco me pasó por el lado del instrumento. Entonces, cuando empecé a aprender algunas cosas de teoría, quería, por lo general la composición la usé para entender, para tratar de entender cosas. O sea, no me pasa tanto de la historia, no me pasa tanto por la cuestión del, si bien está buenísimo como el viaje de la creatividad y qué sé yo, hay, por ahí hay situaciones sonoras que me interesan y que las quiero por ahí como internalizar y Internalizar, entender y qué sé sí, yo, sí. entonces las hago un tema, por ejemplo. Muchas cosas pasan Sí, así. sí, mejor forma además Es la mejor trabajás. manera de entenderlo, incluso que todavía no las entiendo a veces y las entiendo después de mucho tiempo. Pero me pasó eso de cuando empecé a estudiar un poquito más, que también estaba explorada esa área por ahí en la parte de improvisación de rock, ponele que me colgaba siempre mucho Hendrix y qué sé yo, y ahí tenés como que aprendés a escalas para improvisar y para crear un poquito de tipo eh, como espontáneamente y Espontáneamente, cosas sí, sí. básicas que no quedan en un coso. Cuando empecé a escribir un poco, ya me colgué como, bueno, puedo fijar ideas, o no sé, puedo grabar cosas en cassettes y tipo y tocar arriba la melodía, entonces esas cosas. Sí, 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 Eran sí. unos monstruos, al principio algunas cosas, otras eran muy tranqui como, y básicas armónicamente y me gustaban, algunas las sigo Bien. tocando. Yo sé que va a parecer ñoño, pero Ah. te iba a pedir que toques alguna Sí, bueno, cosita algunas de esas. en lo Bueno, posible, el algo. ambulito, esto es un tema que grabamos con la del 30. Lo tocamos con un montón de formaciones y creo que las primeras cosas que se las Ahora presenté vamos a hablar de la del 30. Bueno, Justo que bien que lo nombraste, bueno, porque ahora te iba a preguntar un par de cositas justo de la del bueno, 30. perfecto. Bueno, esto es unos compases nomás. Tiene una parte. Pero, o sea, así como está, ¿fue de las primeras cosas que hiciste o pasó por un proceso? Pasó por un proceso, de hecho yo no sabía bien lo que era el candombe en ese momento, lo tocaba más tipo, más como bossa nova en su momento, empecé a tocar con Damián mucho, con Dami Tabeira, Con con Dami Bruno en esa Tabeira, sí, época, sí. y ellos tocaban candombe, porque encima también en esa época tocaban muchos tambores y qué sé yo, y,
y me empezaron a mostrar un poco el ritmo de candombe, que también yo no estaba expuesto porque por tener eso, familia de argentinos, como que no, Sí, no era algo que... no era algo que se escuchaba, no era algo que curtía, ¿viste? Entonces empecé como a entrar en el candombe y bueno, se terminó llamando el candombito, en principio era como una idea, no sé. Una idea, bien. Las primeras veces que las toqué sí creo que era medio más bossa nova, ¿viste? Creo que era Sí. más así, incluso le agregamos algunas cosas con los chicos, le agregamos algunos pasajes que eran más, o repetimos alguna frase, ¿viste? Esas cosas que eran ideas de ellos. Estaba buenísimo. Bien. Entonces terminó siendo como más en conjunto la composición. Bien, lindo, hermoso. Hermoso como el trabajo pasa, cómo va pasando una composición, a veces puede ir cambiando y transformándose y... Sí, que sigue pasando que lo vamos tocando con diferentes formaciones y no sé, tiene algo que rinde, que está bueno. Sí, sí, Que sí. creo que es una cosa como más de casi medio inocente, ¿viste? Que se va pasando. Sí, sí, sí. Hay veces las composiciones sencillas tienen eso de que pueden estar, Sí, pueden ir variándose y tocándose con distintas personas y adquiriendo cosas lindas sin necesidad de que sea tipo la composición compleja. sí, Incluso sucede que puede ser tocada con mucha más gente. claro, Porque es eso, fácil porque es de, más fácil de pasar, fácil de es pasar. más fácil de escuchar, está un poquito más divertida. Sí, Y sí. después pasa mucho tiempo también queriendo hacer composiciones sencillas. Una vez que, no sé, después de todo eso me metí en todo un mambo de escribir mucha cosa. No para muchos instrumentos, pero sí escribir mucha data, como con mucha acción, medio complicada, ¿viste? Y claro, no tocas con nadie, tocas con muy poca gente, porque en realidad Sí, sí, ya sí. ves una parte así, es como... Sí, termina siendo una tarea a veces más. Claro, ¿a quién le voy a presentar esto? Es complicadísimo, me estoy poniendo un quilombo. Bien, voy a hacer un paréntesis porque estaría bueno que sigamos hablando de la composición, que para mí es la idea, pero habías nombrado la del 30. Comentame un poquito así por arriba por la del 30, porque estuvo Charlie, estuvo Julito Sánchez también, como hablamos con ellos de eso, y como de tu un poquito el panorama, si puede ser. O sea, como Sí. si podés medio que generar un resumen, sería medio raro, pero Es un poco la del 30 un para poco mí. la del 30, sí. Por ahí como el Lengue, que fue el centro cultural que se armó, como eso metido con como llegar a la del 30 un poquito por Bien. eso. El Lengue era eso, el Lengue era un centro cultural, una casa donde pasaban un montón de cosas, un colectivo de gente re pesada, gente que estaba como haciendo cosas, queriendo que sucedieran. Acá en Maldonado, sí, sobre sí. todo eso, Dami, Bruno, Tabeira, eh, Julito, el Pulpo Sánchez, eran personajes de la cultura así maldonauta, de un montón de disciplinas diferentes. Había pintores, había músicos, había actores, había clowns, y había gente, y estaban rodeados también de gente que ayudaba a que eso sucediera. O sea, abogados y gente que estaba más vinculada por ahí al área de la producción y gente que mismo que laburaba, no sé, que albañiles, gente que estaba como colgada en transformar un lugar. Entonces, Sí, sí, en hacer el estuvo espacio. buenísimo que ellos hicieron toda una sala de barro ahí adentro que estuvo increíble. Entonces estaban como gente que estaba colgada en la huerta también, hicieron una huerta orgánica buenísima. Entonces era un montón de gente que estaban queriendo como armar una situación y obviamente desembocaron en una de las primeras ideas que tuvieron fue el candombe y hacer un día fijo a la semana, hacer una cuerda autoconvocada que fuera sin banderas, qué sé yo. De ahí sale la del 30. Yo en esa época estaba viviendo en Buenos Aires y venía cada tanto, pasaba acá las temporadas y venía a tocar mucho, porque estábamos tocando con Chamuyas, que era la banda que teníamos con Dami, Bruno, en esa época no me acuerdo si estaba Julito también, y Santi Olivera estaba. Y con ellos ya tocábamos algo de candombe. Yo no estuve en la primera formación de la del 30, digamos, que era como esa parte de llamera, ¿viste? Y entré como en uno del segundo o tercer toque que hicieron. Y fue interesante, fue intenso, o sea, fue muchos años de trabajo semanal, que al principio fue muy descontracturado y muy llamero y todo ese mambo. Y después hubo un momento que habíamos generado un repertorio, ya empezamos a trabajar con invitados, ya empezamos a trabajar el repertorio de los invitados. Sí, y sí, después cuando fuimos a Piano Bar ya fue como más... empezó a adquirir una seriedad con respecto a que al público, no sé, a mí me pasó la primera vez que fui que era como... Tipo, estaba intenso, sí, pero había respuesta, digo, o sea, era algo que estaba como... Y fuimos aprendiendo un montón. Para mí fue tremenda escuela, o sea, yo siento que casi que el 100% de lo que aprendí de candombe... Salió de ahí. Y sí. Sí, por tocar, sí. Y por estar en contacto con gente que fue invitada ahí. Claro, sí, un montón, o sea, eso, Nico Mora,
Liver, sí, sí, sí. Liver, no sé, Mandrake, o sea, y tener que aprender la música de esas diferentes personas vinculadas al candombe, cada uno a su A manera, su manera, fue sí, re sí. interesante, ¿viste? No sé, Sí, la pero música gente de que estaba Nico es muy... re rara y la música de Mandrake era poner rock así, candombero. Sí, pero sigue siendo de folclore. Sí, estaba re interesante. Qué bien. Bueno, qué lindo. Grabaron un disco con la del 30, Grabamos un disco largo, un disco doble. un disco, sí, sí, eso es simple, pero tiene como 20 temas, que apoyado por el Fonam, que estuvo buenísimo, lo grabamos en Sondor, estuvo re lindo. Bien. Cierre de Que una la etapa de la etapa. mezcla, ¿eh? Cierre de una etapa también, digo, Cierre de una etapa, por lo sí. que estuve viendo ahí en la, como en la Sí, interna. de eso, fueron muchos años de acumular repertorio y de componer para la banda y qué sé yo, entonces como que había mucho material para grabar. De hecho, el disco fuimos a grabar 4 días y lo terminando lo que pensábamos grabar en un día y medio, una cosa así. Y el resto fue como, bueno, sigamos grabando cosas, que hay mucho material para Hay meter. mucho material, Entonces, sí. Y hay un terminó siendo- estudio, y hay... y estamos todos acá, Sí, sí. estábamos todos ahí Qué lindo. con invitados, con todo. Era como- Qué lindo, el disco está hermoso, la verdad. Felicitaciones porque lo escuché varias veces ya y está muy, muy lindo. Se nota A mí me que gusta. estaban, sí, sí, había mucha energía. Sí, sí, sí. Muy lindo. Bueno, vuelvo si querés al tema de la composición, que justo estabas hablando en parte de la simpleza de la composición, también cuando empezás como a componer con el material humano que tenés. Como por ejemplo, te pregunto porque sé que lo hemos hablado, pero como de desarrollarlo, el hecho de cuando empezás a componer, ponerle para alguien que toca viento, que ya sabes que lo va a tocar, y no esa cosa de componer y a ver después quién lo A ver qué agarra, pasa, sí. sino como ya directamente pensar, incluso como sabiendo qué es lo que quiere la otra persona o qué es lo que le puede llegar a Sí. rendir. Está eso como... Sí, eso creo que tiene que ver, más que nada cuando estaba viviendo en Buenos Aires, que estaba estudiando, pero estaba estudiando también por fuera de lo formal, ya en la última época como iba a los toques de la gente que me interesaba, a ver ciertos yaceros específicos o ciertos compositores, y les pedía juntarnos a hablar de tal disco que grabaron y que tipo cómo lo escribieron. Eso, como que me colgaba mucho más cómo se escribe para diferentes ensambles o cómo haces cuando tenés a, no sé, tenés a un personaje re pesado en la banda y tenés que escribirle música y como qué le escribís, qué le decís que toque y hasta dónde le das libertad y le decís, vení y hacé. Yo qué sé, Sí, es sí, como sí, que, subite. ¿entendés? Eso, claro, que acá pasa un poco ponerle con el caso de Hugo Fatoruso, que es re interesante, que además Hugo puede tocar cualquier cosa básicamente que le pongan enfrente porque tiene una oreja increíble y una experiencia alucinante y es muy talentoso. Pero hay gente que, claro, tiene diversas como diversas maneras de abordar eso, tocar con otra gente y toca con muchísima gente. Y a veces lo ves que hay gente que lo llama para que vení, Sí, sí, expresate, hacé lo mira, que compuse quieras, y a esto, veces te subite. escriben algo específicamente, ¿viste? Entonces, me parecía re interesante como eso, el proceso detrás de componer para diferentes personas y cuánta directiva das. Que ahora un poco lo que me pasa es que trato de no dar mucho, que eso fue lo que saqué de todo esto, de hablar con tipos que me interesaban un montón. Eh, cuanto menos, a mí me pasa, cuanto menos directiva, o sea, más elegir a qué personas darle ciertas cosas, tiene más que Sí, ver por sí, ahí sí, sí. a quién presentarle qué material. Bueno, para eso es como elegir el material humano Sí, como primordial de, bueno, voy a tocar con él o quiero que él toque el piano en esto y claro. sabes que no tenés... ¿Qué te gusta tocar a vos? Con qué esto creo que lo hablamos bastante seguido. Como, Sí, ¿qué sí. te gusta tocar a vos? ¿Qué quieres hacer? Bueno, está. No sé, no te voy a. Yo qué sé. O sea, lo pienso. Si a mí me llaman para. Si me llama alguien y viene y me pone una parte de música de cámara de 15 páginas, ¿viste? Como, che, pero llama a otra persona que hay Sí, gente sí, que te llamás hace gente que esto hace esto y que re además, bien sí, y sí, que lo tiene... disfruta y va a ser mucho mejor por ahí su impronta que la mía, ¿viste? No sé. Sí, sí. O sea, me pasa un poco eso, como que es a ver a quién le presentás qué cosas, ¿viste? Qué cosa y qué material. Pero, no sé, trabajando con vos, trabajando con Dami o con Charlie, estas últimas, o mismo cosas en la del 30, yo soy bastante de la idea de dejar que la otra persona... Me gusta escribir cosas que después se pueden desarrollar según las... Según las partes, sí, sí. Después me gusta escribir cosas que se tocan por ahí tal cual, qué sé yo, pero me gusta también eso, de escribir para dejar fluir a la otra Para persona un dejar poquito y fluir. que aporte también, no sé. Bien, Si le sí, gusta sí, la sí, música, sí, está si buenísimo. no ni la toque. Obvio, obvio. Con respecto a ¿qué cosas, por ejemplo, tendrás alguna piecita súper cortita que puedas mostrar algo de, no sé, algo que estés componiendo ahora? ¿Alguna cosita?
Sí, puede ser. A ver. No, mentira, eso ya lo compuse. No, bueno, No, sí, no no. sé, la verdad no No, sé. algo que haya. No estoy escribiendo mucho ahora últimamente. No estoy escribiendo mucho y las últimas cosas las escribí desde el piano y todavía no las estoy llevando a la Me vida. arruinaste. Me arruinaste. No, no, Te cagué. no. No, está bien. No, está bien. No, estás usando el piano. Estoy Bien, usando bueno, el piano ahí para está. escribir. Más interesante todavía. Dejá la Estoy guitarra. usando- Estoy usando más el piano para escribir, un poquito. Escribí algunas cosas, sí. No, sí, escribí. Mira. Dale, hermoso. Y así todo lo que empezamos. Ya sé lo Bien, tocamos, sí, que cuando lo escuché. Sí, sí. Bien, va a ser grabado muy Va a ser pronto. grabado, Va a ser- esperemos. Sí. Che, bueno, buenísimo. Grabaste un disco que se llama Mar de Mármara. El disco se llama Mar de Marvel. Muy bien. Inspirado en la música de mi en la poesía de mi abuela. Bien. Música inspirada en la poesía de mi abuela. Solo para, capaz que no adentrar tanto en el, si querés, en el tema del disco, sí como el proceso De composición. de composición basado en algo específico, digo, no, Sí. fue como un proceso. Fue medio como jugando, así, probando cosas nuevas. Estaba como queriendo agarrar como un método de composición de alguna forma, o sea, de entrar como en eso de buscar alguna forma que, no sé, algo que te inspire cosas, ¿viste? No sé, a veces lo haces, ¿viste? Voy a escribir sobre tal cosa o voy a buscar tal inspiración para hacer, no sé. Sí, como hacer una serie de imagen o... músicas en esto, claro. Y me pasó que estaba leyendo algunas cosas de mi abuela y que son... mi abuela es una poeta surrealista argentina, se llamaba María Meleco Ibanco, que escribía así bastante caótico, carnal, sin puntuación, muchísima obra, una cantidad desmedida. O sea, de hecho, creo que los últimos libros, los inéditos, son inéditos porque tienen, no sé, 500, 600 poemas y porque creo que los seguía escribiendo para no cerrarlos, para no morirse. Sí. Qué Claro, viaje, era qué una lindo. situación de agarrarse, ¿viste? a la creación y no cerrar el libro como que no se le vaya, digamos. Sí, creo que es algo que pasó en varias personas, lo de Sí, esa sensación de dejar como la obra, no sé si inconclusa, sino como súper extensa por el hecho de no querer, tipo, no quiero hacer mi último libro. Bueno, el príncipe que aparentemente en la última época se puso a escribir una cantidad de temas como gigante, creo que escribió, no sé, más de 500 temas en muy poco tiempo. Eso, como que es la última etapa de ella, es más caótica todavía, es bastante romántica en el fondo, pero es interesante. Y empecé como a leer un poema por día casi, lo escribí en poco tiempo, esa música, como que no sé, en un par de semanas. Y a embeberme un poco en eso y a ver qué salía, y como a vomitar música básicamente. Como medio sin mucha... Y sin música que fuera lo que hablamos, que fuera desarrollada de manera poética, digamos. O sea, que pudiera presentárselo a otras personas y que esas personas sumaran... Y así te la fui presentando a vos y se la fui presentando a Charlie. A Charlie creo que fue el primero que le llevé cosas porque estábamos juntándonos semanalmente en casa. Bueno, puede sonar un poco trillado, capaz yo lo digo yo, por ahí no es así, pero como me imagino, no sé, a mí me pasó un poco en esa época como de componer cosas ya sin esperanza de que sean tocadas. Es como porque en ese momento era como, bueno, estamos en el medio del caos que no se puede tocar, no se puede hacer nada, y como, no tengo la esperanza de tocar esto para sacar una obra o para grabarlo, para... Eso, no sé, hay que ver que después qué se hace con esto. De hecho, el primer tema, que fue Ultramarino, ni siquiera tenía la idea de hacer un montón de temas con esto. Fue como, bueno, voy a hacer esto con una poesía de mi abuela que me gustó y dije, ¿qué pasa si tipo, dejo que las imágenes pasen cosas como... Tratar de llevar todas estas imágenes fuertes a la música. Quería ver... bueno, esto está re bueno, vamos a hacer algo con esto. Bien, por eso, pero quería ver como que, digo, el disparador, como que... Lo charlé igual un poco con vos, pero quería como que de hablar de eso es como que el disparador no fue
prácticamente como, no sé, hay otras cosas que sí las escribís pensando, che, esto lo quiero grabar, cuando lo terminás de escribir decís, esto lo voy a grabar, o vas acumulando ciertas cosas como en carpetas, de decir, bueno, todos estos temas van para un lado porque sé que los voy a grabar o es música. Y está otra cosa de eso, que decís por ahí, no sé, compongo y está ahí porque no es de interés y de golpe te das cuenta de que tenés como... No, el disparador de eso fue, claro, fue más como un ejercicio de composición más que esperar algo específico. De hecho, no sabía bien el equipo que iba a armar hasta que lo armé, básicamente. O sea, hasta que le fui llevando a ustedes las músicas y se sintió como que... Y nos juntamos, creo que hicimos 2 ensayos. De hecho, a Dami no le mostré nada. Con Dami igual tengo esa dinámica bastante. Tipo, no le mostré nada hasta el ensayo. Y no creo que no le dije nada. No dije ninguna directiva. Pues, tipo, vos hacés lo que hacés. Sí, tocá. Tipo, escuchá la música y ya sabes. Tocá que va a estar divertido. Sí, y lo grabamos en un día, así que... Sí, quedó muy lindo también. Mar de Mármara, un disco de Manu Ojeda que lo pueden buscar en Spotify. En todos lados. En todos lados. Menos físicamente. Menos físicamente, todavía. Che, bueno, Manu, nada, gracias. Gracias por venir. Podríamos quedarnos hablando horas y horas. Sí. Pero nada, ¿vamos a tocar un poquito? Toquemos. Dale. Gracias.
Gracias. No. Bravo.